Bendiciones, jóvenes, es una gran bendición poder estar aquí con todos ustedes de forma virtual, ¿verdad? Es un privilegio poder compartir una porción de lo que Dios nos pone en nuestro corazón para ustedes los jóvenes. Creo que todos estamos en ese círculo, ¿verdad? De joven, y es de aprovechar, ¿verdad? Es de aprovechar que hay alguien que Dios lo está usando para poder transmitirle un mensaje a ustedes, ¿verdad? Poder recibir un consejo, poder recibir eh, una palabra que nos ayude a nosotros los jóvenes para poder hacer algo, ¿verdad? Hacer algo positivo para poder formar nuestro camino, ¿verdad? Y hoy, pues, gracias a Dios tenemos la oportunidad en esta casa, en Restauración Familiar, de poderles hablar. Y es una gran bendición y una gran ventaja porque esta vez es de forma virtual, ¿verdad? O sea, podemos llegar a más jóvenes, a más personas, y eso es lo que realmente vale la pena, ¿verdad? Esto es lo que realmente vale, ¿verdad? Que vamos a poder llegar a más personas. Y acompáñenme ahí, vamos a orar para poder poner esto en las manos de Dios, ¿verdad? Y que disponga nuestros corazones, que disponga nuestro ser por completo para poder recibir hoy una palabra, ¿verdad? Creo que no nos cae mal una palabra, no nos cae mal un consejo, ¿verdad? Y creo que para eso estamos aquí hoy, ¿verdad? Hablándole a los jóvenes. Así que, papito lindo, gracias por este tiempo que nos das, Señor. Gracias porque nos permitiste un día más de vida, Señor, porque tú haces todo nuevo, Señor. Hoy ayúdanos, Señor, a poder buscar ese propósito, Señor, a poder buscar ese anhelo de poder buscarte, de poder encontrar en lo que tú vas a hacer por nosotros los jóvenes, Señor. En tus manos ponemos esta palabra, Señor, desde ya disponemos nuestro corazón, Señor, disponemos todo lo que somos para poder recibirla, Señor, y asimismo poder aplicarla, no solo en nuestra vida, sino poder ser de bendición a otras personas, Señor, a otros jóvenes que nos ven también, papito lindo. Desde ya recibimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bueno, pues la verdad es que es un privilegio, agradezco a Dios la oportunidad de poderles compartir un mensaje. También a mis pastores, ¿verdad? Que depositan en nosotros los que nos paramos aquí la confianza para poder, ahí sí que hablarles a ustedes, poderles aconsejar y qué mejor que es de un joven a un joven, ¿verdad? Tal vez unos son más pequeños, otros son más grandes, pero lo que yo les quiero hablar hoy es algo bien importante que ya va a salir ahí en sus pantallas. El tema de hoy que se llama ¿qué te define? ¿Qué es lo que nos define a nosotros los jóvenes hoy en día? ¿Qué es lo que a nosotros los jóvenes hoy por hoy en este mundo digital nos define, ¿verdad? Y ahí hazte la pregunta tú, ¿qué es lo que me define a mí? Y puse un texto abajo que dice, en Cristo todo es posible. Si hoy tú no sabes bien quién eres en Dios, si no sabes bien quién eres en tu familia, quién eres en todos los círculos que tú estás, déjame decirte que en Cristo todo es posible. En Cristo todo lo que tú te propongas y si se lo entregas a Dios, Él lo va a realizar, pero es en Cristo. Amén. Y aquí puse una serie de textos y dice cómo en Dios he podido estar. Y ahí mismo quiero que tú te hagas las preguntas, ¿verdad? Ministerialmente en Dios, ¿cómo estamos? ¿Qué nos define en el área ministerial? En el área espiritual, familiar, en los estudios, ¿verdad? ¿Qué es cómo hemos podido estar en Dios en estas tres áreas? Y hay otro cuadro abajo que dice forma de ver a Dios, estar con Dios, caminar con Dios, creerle a Dios, cómo se ha formado mi fe con Dios. Y cuando yo mismo me hacía esas preguntas, empezaba a ver que habían cosas que no estaban bien, ¿verdad? Habían cosas que no caminaban de la mejor forma. Y
Y Dios me hizo esa pregunta, ¿verdad? El Espíritu me hizo esa pregunta y me decía, ¿qué es lo que te define? ¿Será tu trabajo? ¿Será tu posición económica? ¿Será el privilegio que tienes en la iglesia? ¿O la familia en la que estás? Y empezaban a venir todas esas preguntas a mi vida y yo decía, ¿cómo en Dios he podido hacer varias cosas, ¿verdad? Que estando sin Dios no podía caminar, ¿verdad? No podía encontrar una forma de ver la vida mejor, ¿verdad? Entonces, ministerialmente, ¿cómo está nuestra vida espiritual, ¿verdad? ¿Cómo estamos hoy por hoy, ¿verdad? Ya después de todo lo que está pasando, ¿cómo nos podemos evaluar ahí en la intimidad de tu alcoba, ¿verdad? De tu cuarto, en la intimidad donde ya nadie te ve, solo tú y Dios? ¿Cómo realmente estamos espiritualmente, ¿verdad? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo en mi familia estoy realmente? ¿Será que soy alguien positivo o soy alguien negativo, verdad? En mis estudios, ¿será que realmente estoy aprovechando la oportunidad de mis padres que me dan o no la estoy aprovechando? O, por ejemplo, en mi caso, que en la universidad yo me la pagué, ¿verdad? No tuve la oportunidad de que mis papás o alguien viniera, mira, mensual, aquí está el dinero, ¿va? Para que estuviese en una buena universidad. No, ¿verdad? Sino que tuvo que ser de una forma un poquito diferente, ¿verdad? Y entonces, cuando me hacía estas preguntas, decía, realmente estoy aprovechando este tiempo de estudio, ¿verdad? Lo que estoy invirtiendo en dinero, en tiempo, realmente lo estoy aprovechando, ¿verdad? Y cuando me hacía todas estas preguntas, necesitaba algo, ¿verdad? Necesitaba algo bien fundamental, bien interesante para poder comprender y poder encaminarme a ese camino, poder encaminar a ese camino que nos lleva a definirnos en Dios, nos lleva realmente a buscar ese propósito por el cual Dios nos ha llamado, amén. Y es esta palabra que es bien conocida, pero a veces es bien complicada comprenderla. Y es esta, que es la revelación. Cuando tenemos revelación de parte de Dios, adquirimos un conocimiento extra. Cuando tenemos revelación de Dios, adquirimos un conocimiento extra. Por eso es que en nosotros los cristianos ya no nos ven igual. Por eso es que a nosotros los hijos de Dios todo nos ayuda bien. Y cuando todo nos ayuda bien, el negocio que ponemos, para lo cual hemos sido llamados, nos funciona de la mejor manera porque adquirimos ese conocimiento en Dios, amén. Y cuando leemos la escritura, cuando leemos la palabra, ¿verdad? La estudiamos, vamos adquiriendo un conocimiento extra que por ejemplo ir a la universidad, que por ejemplo en el trabajo, que en el trabajo hasta el día de hoy seguimos aprendiendo para los jóvenes que trabajan, ¿verdad? O incluso para los que aún no trabajan en el estudio, pues en el colegio nos enseñan un montón de cosas, y son bien importantes, son súper importantes, pero cuando adquirimos revelación de Dios, adquirimos un conocimiento bien especial que nos ayuda a entender cosas que ni nos imaginábamos. Y les voy a poner un ejemplo. Yo le contaba una vez a mi pastor una pequeña situación familiar que tuve, ¿verdad? Yo le decía, pastor, es que yo le tuve que hablar a mi familiar muy serio y le digo, mira, ya no podemos seguir así con esa mentalidad, ¿verdad? Hay que cambiar, ¿verdad? Y discúlpame que sea yo que te lo diga porque era obviamente más pequeño, ¿verdad? Pero mira, disculpa que yo te lo diga, pero es necesario y de ahora en adelante así vamos a hacer las cosas. Y después de que yo le dije eso, me vi como a mí mismo, dijo aquel, ¿verdad? Y yo, ¿qué hice, verdad? ¿Por qué actúa de esa forma, verdad? Y me decía el pastor, mira, es que a veces tu espíritu puede que sea más grande que tu tío, ¿verdad? Que una tu tía o que tus papás. Y tal vez vos sos más pequeño, me decía él, ¿verdad? Pero el espíritu puede que sea más grande. Por eso es que actuaste de una forma tan madura a alguien inmaduro en este caso, y no importando la edad, ¿verdad? Entonces yo decía, he recibido parte de una revelación que tuve que adquirir ese conocimiento para poder manejar mi entorno, para poder manejar la situación, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que yo les quiero hablar, ¿verdad? Que cuando nos definimos en Dios,
Cuando realmente sabemos quiénes somos, adquirimos esa revelación, adquirimos ese conocimiento que tal vez podemos tener 11 años, 15 años, 20, 25, 30 todavía, pienso que es algo joven, ¿verdad? O más grande, ¿verdad? Eh, Podemos recibir ese conocimiento en nuestra vida que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, que nos va a ayudar a tomar un mejor camino, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos en Dios, cuando lo hacemos en Cristo. Y mira esto, dice 34 ocasiones en la Biblia encontramos la palabra en Cristo. Es que cuando todo es en Cristo, pasa algo extraordinario. Cuando decimos, bueno, hagámoslo, pero hagámoslo en Cristo, porque sabemos que Él es nuestra fortaleza, sabemos porque Él es el que todo lo puede, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos en Cristo o para Cristo, algo extraordinario sucede. Por eso hoy no sé qué planes tengas tú o después de esas preguntas que nos hicimos al principio, ¿verdad? ¿Qué es lo que te define? Eh, que, que en Cristo vamos a hacer algo positivo, que en Cristo vamos a hacer algo mejor que la versión anterior de nosotros, amén. Y vamos al versículo Efesios 2:10, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Mire qué extraordinario este versículo. Dice que Él nos creó de nuevo en Cristo. Él hizo esa criatura nueva otra vez, ¿verdad? Dice que por eso es que yo a veces ahí en redes sociales me topo con muchos comentarios a veces que dicen, bueno, sigo a Cristo y ya conocí a Cristo, pero aún me gusta la música tal, ¿verdad? O esa es mi vida y yo aún sigo con el mismo temperamento. O yo acepté a Cristo y todo, pero sigo haciendo las cosas que hacía antes. Y cuando yo veo esto, yo me pregunto, ¿verdad? ¿Será que realmente Dios hizo algo nuevo en esa persona? Porque aquí dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y la palabra en Cristo es lo que me asombra porque puede que muchas personas no hayan nacido en Cristo. Tal vez pudieron haber nacido de nuevo en otra iglesia, ¿verdad? Que se cambiaron y dicen, bueno, ya es algo nuevo y entrémosle, ¿verdad? O bueno, por arte de saber ni de quién, dijo, bueno, voy a empezar otra vez y ya estoy bien, ¿verdad? Pero no lo hicieron en Cristo. Y cuando no lo hacemos en Cristo, aquí dice, ¿verdad? Dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. Cuando vemos este versículo detallado, ¿verdad? Y realmente nos examinamos y decimos, bueno, si Dios lo hizo en Cristo, ¿verdad? Si nosotros lo hicimos en Cristo, todas las cosas que Él preparó nos las va a dar. Todas las cosas que Él ya preparó desde antes. No fue por nuestra bonita cara o porque realmente, bueno, ya entendimos, no, sino que realmente anteriormente Él ya preparó todas estas cosas, ¿verdad? Pero aquí la palabra clave es en Cristo. Y verá que hay alguien bien importante que es el que nos ha tenido cegados durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Y aquí el versículo en Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y tal vez uno dice, fíjate vos que el enemigo no me robó nada, mano. Ah, ok, está bien, ¿verdad? No te robó tu privilegio, tal vez. Tal vez no te robó las ganas de venir a la iglesia, ¿verdad? O las ganas de recibir en línea los servicios, ¿verdad? Tal vez no te robó eso. Pero puede que estés muerto en el espíritu, ¿verdad? Puede que estés destruido totalmente, ¿verdad? Y vieran que es bien impactante porque nosotros podemos decir amén en una transmisión en vivo, nosotros podemos decirle a nuestros papás, mira, sí va, aquí estoy, va, pero realmente espiritualmente vamos a estar muertos o destruidos. Y ese es el propósito del ladrón, en este caso el enemigo, ¿verdad? Hay alguien que siempre va a querer obstruir el propósito de Dios. Hay alguien que siempre va a estar como león rugiente, ¿verdad? Y ese es el enemigo que nos quiere robar, nos quiere matar y nos quiere destruir. Y cuando vemos esto, dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante.
Es el propósito de Dios. Cuando nos definimos en Dios y sabemos que somos realmente hijos de Dios, nos quiere dar una vida plena y abundante, o sea, una vida eterna. Y cuando vemos estas cosas, jóvenes, es bien interesante, es bien importante poner mucha atención en esto, porque si no viene el enemigo y encuentra ese espacio, ¿verdad? Ese momento para poder robar, para poder matarnos y para poder destruirnos. Y viera que una persona destruida es capaz de todo, incluso hasta de quitarse la vida. Amén. Continuamos aquí. Dicen, si el enemigo roba mi identidad, roba mi propósito. Y cuando yo veía esto, yo me hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas veces el enemigo quiso obstruir mi identidad? ¿Cuántas veces el enemigo quiso venir y robar esa palabra de tú eres mi hijo, ¿verdad? ¿Cuántas veces el enemigo vino y puso ese pensamiento en mi mente es, ¿será que realmente pertenezco a Dios o realmente pertenezco a la iglesia donde estoy congregado? ¿Realmente será que nuestros pastores nos ven como algo positivo, como negativo, verdad? Todos esos pensamientos en algún dado momento vienen a nuestra mente, pero es el enemigo que quiere robar nuestra identidad. Y si nos llega a entrar ese mal pensamiento, se roba nuestro propósito. Y vieran que es bien triste venir y al menos yo veo personas, ¿verdad? Que ya son mayores y le preguntamos, mira, ¿y cumpliste tus metas o en qué estás trabajando o qué estás haciendo por la vida o yo qué sé, ¿verdad? Y la respuesta es, pues nada, ¿verdad? Pasándola, ¿verdad? O nada, aquí, mira, cuidando a mi chucho y cuando vemos algo tan vacío, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿y el propósito, verdad? ¿Dónde está el propósito para esa persona que vino aquí a la tierra, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, es porque el enemigo roba la identidad de las personas y quiere robar nuestra identidad, pero en Dios vamos a estar seguros, en Dios, únicamente en Dios. Yo estos días leí algo en Salomón y él, aparte de adquirir sabiduría, él en los comentarios de la Biblia dice que él logró todo, pero todo lo llamó vanidad. Y cuando se le presenta Dios, cuando viene y empieza a ver las cosas de Dios, empieza a ver el propósito por el cual él estaba ejerciendo como rey, ¿verdad? Y empieza a ver todas estas cosas y dice, yo lo he logrado todo, pero realmente nada me llena si no es en Dios. Incluso Salomón vino y adquirió el favor de Dios, ¿verdad? Entonces cuando vemos todas estas cosas, académicamente usted puede lograr muchas cosas y gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno. En su familia usted dice, bueno, soy el mejor hijo, ¿verdad? O la mejor hija, o el mejor padre, o la mejor madre, ahí póngase usted el título. Pero cuando realmente no hacemos nada para agradar a Dios, cuando realmente no buscamos en santidad a Dios, cuando realmente no trabajamos para el reino, ¿verdad? Cuando realmente no estamos ejerciendo esa función de hijo de Dios, el rey Salomón decía, no hombre, eso es vanidad. Yo lo puedo lograr y ahí está realizado, pero siempre nos va a faltar algo, siempre nos va a faltar algo. Pero cuando empezamos a hacerlo en Dios, cuando empezamos a trabajar como para Dios, ¿verdad? Haciendo todas las cosas para Dios, encontramos ese propósito, encontramos esa alegría de ejercer nuestro trabajo, encontramos esa alegría de formar una familia, encontramos esa alegría de decir, bueno, la situación está difícil, pero en Dios voy a seguir adelante. Ahí encontramos ese propósito en Dios y todo lo que nos rodea es una bendición. Todo lo que nos pasa, uno dice, gracias a Dios que me pasó esto, ¿verdad? Entonces, jóvenes, es de ponernos un poquito a pensar, ¿verdad? Es de ponernos un poquito en pausa y decir, ¿realmente estoy en Dios o estoy fuera de Dios, verdad? Amén. Y aquí viene otra vez la palabra. ¿Qué es lo que te define? ¿Qué es lo que te define como joven?
¿Qué es lo que te define como señorita, verdad? ¿Será que realmente es tu trabajo, son tus estudios, es tu forma de vestir, la casa donde vives, puse ahí, ¿verdad? El lugar donde vives, tus privilegios? ¿Será que realmente eso te define? Y yo escuchaba a una persona decía, eh, si te faltara un ojo, seguirías siendo Jorge, ¿verdad? Y yo, no, ¿verdad? Seguiría siendo Jorge, solo que sin un ojo, ¿verdad? Si me faltaran los zapatos, ¿dejaría de ser Jorge? No, ¿verdad? Sería el mismo Jorge, solo que sin zapatos, ¿verdad? O sea, no cambiaría nada, y por eso es que muchas veces nuestra identidad no puede basarse en cosas exteriores. Nuestra identidad en Dios no puede basarse en nuestro círculo de amigos. En nuestra identidad en Dios no puede basarse en el lugar en donde estamos, tanto en la iglesia o donde vivimos. No nos puede definir eso. Y muchos de nosotros los jóvenes a veces nos definimos en eso. A veces uno dice, bueno, si no tengo estos zapatos, no soy el mejor jugador de fútbol, ¿verdad? Si no tengo esta camisola, no soy el mejor. Y cuando realmente el que trae la habilidad, así, ¿verdad? El que trae la habilidad ya lo trae sin tener todo eso, ¿verdad? Pero muchos de nosotros los jóvenes nos definimos en algo exterior, cuando realmente tenemos que trabajar por definirnos en algo interior. Y cuando nos definimos en hijos de Dios, vea que eso es impresionante porque todo cambia, todo cambia. A nosotros nos van a empezar a seguir por nuestras palabras, por nuestra forma de ser, por lo que transmitimos, ¿verdad? Realmente es el ser hijos de Dios nos da esa potestad de poder, aparte de ser llamados hijos de Dios, de poder recibir todas las bendiciones que tiene un hijo, ¿verdad? Las bendiciones que tiene un hijo es impresionante, ¿verdad? Y aquí les puse un pensamiento, ¿verdad? Dice, si no entendemos quiénes somos, jamás sabremos para qué fuimos llamados. Si no entendemos quiénes somos en Cristo, nosotros podemos servir a Dios o estar aquí en la iglesia 30, 40 años, o más o menos, no sé. Pero si realmente no entendemos por qué es que nos paramos aquí a hablar de Cristo, por ejemplo, nuestros hermanos de alabanza, si ellos no saben por qué se paran aquí a alabar a Dios, nunca van a entender ese propósito. Y lo que va a pasar es que se van a volver religiosos, se van a volver personas que solo vienen a la iglesia y se van, ¿verdad? Se van a volver unas personas como nos hablaba alguien en el discipulado, solo es de que van a venir a afirmar y se van, ¿verdad? Unas personas que nunca entendieron por qué servían aquí. Nunca entendieron por qué era que tenían que hablar de Dios, nunca entendieron por qué realmente vinieron a esta tierra, ¿verdad? Entonces, para esto son estos mensajes, ¿verdad? Estas prédicas para poder ayudarnos a centrar un poquito en el camino de Dios y que Dios nos guíe, ¿verdad? Que Dios nos alumbre, que Dios nos dé ese entendimiento, esa revelación que solo de Él viene, ¿verdad? Para poder recibir ese llamamiento, amén. Y aquí vamos a ver algo, dice, ¿cómo debemos de vivir en Cristo? ¿Cómo debemos vivir en Cristo Jesús? Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Amén. Y la importancia de vivir en Cristo es que vamos a recibir toda bendición, todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si lo hacemos en Cristo, las vamos a recibir porque estamos unidos a Cristo. Amén. Cuando alguien está unido a Cristo, rápido viene y nos influye, ¿verdad? Por ejemplo, si a alguien le gusta la música, el reggaetón, un ejemplo, ¿verdad? Y nos juntamos todos los días con esa persona, nos llega a influir tanto que nos empieza a gustar el reggaetón, ¿verdad? Pero si nos unimos a Cristo, imagínense, no a una persona física, sino si nos unimos a Cristo, empezamos a hacer todas las cosas que hace Cristo y empezamos a recibir todas las bendiciones que Cristo tiene, amén. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó
y nos eligió en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Mire qué bonito ese versículo, Efesios 1:4 al 5, dice que Él de antemano nos adoptó como su familia. Mire qué gran privilegio, y por eso es que a veces, muchas veces nosotros decimos, mira Dios, bueno, ya empecé a venir a la iglesia y bendecirme y de buena onda estoy yendo, ¿va? De buena onda estoy haciéndole caso al pastor, ¿verdad? Mira, de buena onda estoy haciéndole caso a mi familia, a mis padres, ¿verdad? Entonces ahí te encargo, ¿verdad? Y venimos con ese pensamiento cuando nuestra capacidad humana o nuestra mente es tan pequeña, ¿verdad? Es tan mínima que no podemos imaginarnos que desde hace mucho tiempo, desde antes de la existencia de nuestra vida terrenal, Dios nos adoptó y dice que a Él le agradó mucho hacerlo. Ahí donde tú estás, si tenés ahí tu teléfono o algo, poné la cámara frontal y mirate, o sea, de antemano Él ya te había elegido. Y le dio gusto hacerlo. Le dio mucho gusto decir, bueno, lo voy a poner en la tierra, pero lo voy a acercar a mí, ¿verdad? Lo voy a poner aquí en la tierra, pero él me va a servir en mi casa, ¿verdad? Lo voy a poner aquí, pero lo voy a poner en esta colonia, en esta iglesia, en esta universidad, en este trabajo, porque a mí me da gusto hacerlo. Y cuando vemos cómo Dios nos habla a través de los pasajes de la Biblia, y le creemos, ¿verdad? Mediante la fe. Ahí sí que quebranta nuestro corazón y nos dice de veras que Dios es tan amoroso y tan misericordioso, ¿verdad? Y realmente nosotros somos los que a veces pues no entendemos, ¿verdad? Pero hay que pedirle revelación a Dios. Dice que eso es precisamente lo que Él quería hacer. O sea, de antemano Él lo quería hacer desde un principio, ¿verdad? Y ahorita pues lo estamos viviendo, amén. Dice el versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó todos nuestros pecados. La otra vez le hablaba en el servicio de los grandes, lo voy a llamar, ¿verdad? En el servicio normal, y hablaba de la libertad en Cristo, ¿verdad? Y muchos de nosotros, de los jóvenes, o hasta incluso nuestro pastor nos hablaba de los límites de los jóvenes, ¿verdad? Pero en esos límites también hay libertades. Ahí sí ya me interesó, me va a decir usted, ¿verdad? Y cuando Dios nos ayuda a tener esa libertad en Cristo, vieran que a veces estamos presos en un vicio, ¿verdad? A veces estamos presos en un engaño, ¿verdad? A veces estamos presos en un menosprecio, que alguien nos menospreció y desde esa vez ya no somos felices. Estamos presos algo tan mínimo, ¿verdad? Algo tan mínimo que nos impide la libertad de muchas cosas en Cristo. Y yo veía esto que nos dice Efesios, y dice que Él nos compró con su sangre, ¿verdad? Y cuando logramos entender el punto de la sangre, el punto de hoy en día, pues la Santa Cena, ¿verdad? Cuando logramos entender esa parte y Dios nos habla a través de ello, vemos la libertad que tenemos en Cristo. Vemos la libertad de poder levantar nuestras manos, vemos la libertad de poder hablarle a alguien de Cristo y que esa persona cambie, ¿verdad? Tenemos muchas libertades en Cristo que cuando en el mundo en una cosa nos tenían bien amarrados, ¿verdad? No nos dejaban hacer casi que nada. Amén. Pero eso lo vamos a entender en la revelación de Cristo. Amén. Dice el versículo 8, el desborde de su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Entre paréntesis ahí le puse revelación, ¿verdad? Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Amén. Y vamos a leer porque sí son varios versículos. Dice, y el plan es el siguiente:
A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten acuerdo a su plan. Yo me impresionaba con este versículo porque dice que a su debido tiempo, escuchemos bien, jóvenes, a su debido tiempo, dice que Dios reunirá todas las cosas. O sea, en pocas palabras, que va a llegar un punto en nuestra vida cuando Dios lo permita, o incluso a algunos nos está pasando, ¿verdad? Que Dios pone todo exactamente en su lugar, que se empiezan a abrir esas puertas. Empezamos a decir, bueno, voy a hacer esto, y Dios abre cabal la puerta, ¿verdad? No cabal, sino ya estaba todo en su lugar, ¿verdad? Pero muchas veces en la primera puerta decimos, no, creo que no va a ser, ¿verdad? Y ya no lo hacemos. Y sí que esa era la primera puerta para seguir caminando en las demás puertas que Dios nos estaba abriendo, ¿verdad? Y una vez también me lo dijo mi pastor, mira, esto en donde estás ahorita solo va a ser como un trampolín. Y Dios te va a llevar a otra gloria. Pero tenías que pasar por ahí, ¿verdad? Entonces cuando ahí sí que en el versículo 10 ahí está todo, ¿verdad? El plan es el siguiente. Cuando Dios ordena todo en su momento, empezamos a caminar en Cristo y todas esas cosas empiezan a suceder en nuestra vida y decimos, alarán, aquel hermanito, cómo Dios lo bendijo tan rápido, ¿verdad? Alarán, aquel joven antes estaba más perdido que yo y miren ahora, ahí anda en su carro nuevo, o ahí anda en un buen trabajo, o ya le dieron el privilegio ahí y lleva poco tiempo, ¿verdad? O de la nada salió este hermano y ya está hablando ahí en la televisión, dice uno, ¿verdad? Pero es de acuerdo al plan. Cuando Dios ordena todo en su momento, empieza a actuar de una forma increíble, amén. Solo es de creerle y de caminar en Él, amén. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido desde tiempo atrás. Mire qué impresionante, y una de las claves, porque tal vez usted me va a decir, bueno, hermano, ¿y cómo es que yo empiezo a hacer esto, verdad? Le quiero entrar, ¿verdad? ¿Cómo es que empiezo a caminar en el plan de Dios? ¿O cómo es que recupero mi identidad? ¿O cómo es que empiezo a caminar bien? Y aquí está la respuesta. Nosotros los gentiles también se nos ha dado esa oportunidad. Usted que me está escuchando, también hemos tenido esa misericordia de parte de Dios, que dice, bueno, quiere empezar de nuevo, reciba el Espíritu Santo. Bueno, quiere empezar de nuevo, gloria a Dios. Ya escuchó la buena noticia, gloria a Dios. Dios lo salva, gloria a Dios. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Darle un espacio al Espíritu Santo. Darle un espacio al Espíritu Santo, por el cual desde hace mucho tiempo esa era la primer puerta. Amén. Entonces, ahí jóvenes, donde están, mediten en esas palabras y digan, bueno, creo que en vez de que el Espíritu Santo entró en mí, lo saqué, ¿verdad? Porque pensé que era malo, y no. El Espíritu Santo es el que te va a empezar a abrir el entendimiento, es el que va a empezar a abrir esas puertas que desde hace mucho tiempo el Espíritu Santo quería estar en ti, para poder bendecirte, para poder ser un hijo ejemplar, ¿verdad? Para, no sé, qué has estado haciendo en todo este tiempo ahí, encerrado literalmente, ¿verdad? Pero realmente te has puesto a hacer algo positivo, tanto para ti como para tu familia o para los que te rodean. Has emprendido en algo que uno diga, valió la pena este encierro y aprendí algo, no sé, más de la palabra, o un idioma nuevo, o no sé, voy a hacer algo en mi trabajo, no sé, ¿verdad? Pero realmente tenemos que meditar en estas palabras, amén. Ya para terminar, el versículo 14 dice, el Espíritu es la garantía que tenemos parte de Dios. Y mira, ¿y cómo vas a saber vos que el Espíritu Santo me va a hacer el favor, ¿verdad? Me va a ayudar a poder caminar
en el camino de Dios? ¿O cómo voy a saber que el Espíritu me va a devolver mi identidad en hijo de Dios? El versículo 14 lo dice. El Espíritu es la garantía. Esa es la garantía de todos nosotros los hijos de Dios. Cualquier cosa, el Espíritu Santo es la garantía. Que Dios es real, que Dios habla, que Dios nos llena de su presencia, que Dios nos bendice con bendiciones abundantes. El Espíritu Santo es la garantía que nosotros como hijos de Dios tenemos, amén, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y ese es el propósito. Alabar a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da, no por lo que pensamos nosotros tener, no, sino que porque Él es digno de alabar su nombre, amén. Él es digno de toda gloria, es digno de toda alabanza, amén. Cuando nosotros nos presentemos de nuevamente aquí en la iglesia o ahí en nuestra casa, cuando adoremos a Dios, alabémosle no por un favor, no por algo a cambio, no le alabemos a Dios o no estemos en el servicio solo porque, si no, pues me ponen en disciplina, ¿verdad? Si no, ya no me dan mi privilegio, ¿verdad? No, cambiémonos esa mentalidad, cambiémonos ya ese chip de decir, yo voy a seguir a Dios porque verdaderamente Él está en mí. Yo voy a escuchar la palabra de Dios porque cuando la escucho realmente Él me habla, ¿verdad? Y me da una estrategia para mi entorno, me da una palabra para el necesitado, amén. Cambiémonos ya esa forma de pensar acerca de Dios, sino que el Espíritu sea nuestra garantía para hacer todas las obras que en Dios podemos hacer, amén. Lucas 19 en adelante vamos a ver cómo Dios transforma a Zaqueo y cambia su entorno, tanto que se mira en sus acciones. Y ahí usted puede leer Lucas 19 en adelante, ¿verdad? Mira, mencioname un ejemplo, ahí está Zaqueo, ¿verdad? Él pudo por una acción cambiar el pensamiento de muchos, por una acción que hizo, amén. Amén. Entonces, yo puse ahí un texto que dice, Dios no busca a perfectos, o sea, Dios no busca a personas que ya sepan hacer las cosas. Dios busca a gente que quiera hacerlo, que esté dispuesta a hacerlo, a estar dispuesta incluso a morir, ¿verdad? A morir a todas las cosas, a morir a todo lo que nos ofrece el mundo para seguir a Cristo. Hoy andamos buscando jóvenes, ahí los que me están escuchando, sean grandes o pequeños, que estén dispuestos a hacer las cosas de Dios, que estén dispuestos a trabajar con Dios, que estén dispuestos a ser verdaderamente hijos de Dios, para que podamos ser testimonio a muchos jóvenes que verdaderamente Dios bendice, ¿verdad? Que verdaderamente Dios es real y cuando adoptamos esa identidad de hijos, ahí sí que Dios nos hace perfectos en Él, ¿verdad? Amén. Entonces, muchos de los jóvenes a veces no se acercan porque dicen, es que yo no sé hacer nada, ¿verdad? Pero no importa, aquí todos hemos pasado en este camino, que hemos aprendido unas cosas increíbles y que incluso en su momento yo le hablaba a los hermanos del departamento de medios. Yo le digo, si ustedes aquí aprenden un oficio, ¿verdad? Porque al final venimos a aprender un oficio, hasta incluso nos puede servir para un trabajo extra, para un trabajo afuera, ¿verdad? Y muchos jóvenes han aprendido algo aquí en la iglesia que lo ponen en práctica afuera y les da, ahí sí que Dios los bendice con un trabajo en esa área, amén. Entonces, no necesitamos a gente perfecta, no necesitamos a personas que ya sepan hacerlo, sino que gente que esté dispuesta, amén. Las acciones rectas delante de Dios hace que seamos diferentes a los demás, que tus acciones empiecen a ser diferentes. Eso es lo que le ayudó a Zaqueo. Sus acciones empezaron a ser diferentes y Dios lo bendijo, amén. Dios lo bendijo bastante. Y la última, dice que la mejor definición que tengas de Jesús seas tú mismo. Que no puedas decir, la definición de Jesús, ahí está mi papá, ahí está mi mamá, o ahí está aquel pastor, o ahí está el pastor. No, sino que seamos realmente nosotros mismos. Que alguien afuera pueda decir, la gran, aquel tiene algo que yo quiero, ¿verdad? Y no precisamente son unos zapatos o es una camisa, sino que hay algo, hay un espíritu, ¿verdad?
que lo hace diferente. Y amén, es el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo que cada día si lo ejercitamos, cada día crece más en nosotros, ¿verdad? Hasta tal punto que sea Cristo y ya no seamos nosotros mismos, amén. Entonces, que la mejor definición que tengas, la identidad de Cristo esté en ti para poder hacer todas las cosas en Dios. Y ahí donde estás, medita en estas diapositivas que te pasé, medita en este tiempo que tuvimos, ¿verdad? De la palabra, y pregúntate, ¿verdad? Pídele sabiduría al Espíritu Santo, pídele sabiduría a Dios para que Él sea el que defina tu vida, ¿verdad? El que ponga esa identidad de hijo y puedas empezar a subir, ¿verdad? Puedas empezar a subir de nivel en Cristo. Amén. Entonces, para terminar ahí, cierra tus ojos, vamos a poner esto en las manos de Dios, ¿verdad? Para que sea Él el que empiece a trabajar en nuestra vida. Dejemos todo lo exterior por un lado y tengamos ese momento de intimidad con Dios en nuestra casa. Tengamos ese momento de intimidad con Dios ahí donde nos encontremos, ¿verdad? Que podamos venir y tomar este tiempo para detenernos y meditar en la palabra de Dios, para venir y poder decirle, Dios, mira, me he fijado en tal persona, ¿verdad? Mira, he puesto mi confianza, he puesto todo lo que yo soy en algo vano, ¿verdad? Como decía el rey Salomón, que al final todo lo llamó vanidad. Pero cuando empezamos a recibir al Espíritu Santo, cuando Él es el que nos empieza a hablar, y cuando empezamos a trabajar por el Espíritu Santo, todo se empieza a abrir, ¿verdad? Y todo viene de parte de Dios, todas las bendiciones vienen de parte de Dios, y lo único que tenemos que hacer es alabar su nombre, por lo que Él es. Amén. Así que, Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es grande para con nosotros hoy, que nos permites escuchar de tu palabra y nos das una oportunidad nueva, Señor. Creo que tú eres un Dios de oportunidades y haces todo nuevo, papito lindo. Pero esta vez te pedimos que hagas algo nuevo en nuestra vida, Señor, y que sea en ti, Señor, que sea en Dios que empezamos a vivir una vida en santidad, Señor, una vida entregada a ti, para poder recibir esa identidad de hijo, papito lindo. Hoy nos presentamos delante de ti con lo único que tenemos, Señor, que es nuestro corazón dispuesto para que tú trabajes en él, Señor, para que tú trabajes en todo nuestro ser, Señor, para que podamos ser de bendición, para que podamos caminar, Señor, en esa vida eterna que tú ya tienes preparada para nosotros, Señor. Queremos ser hijos obedientes, Señor. Queremos ser hijos responsables, Padre. Queremos ser esos hijos que den la talla, papito lindo. Queremos ser esos jóvenes de poder. Queremos ser esos jóvenes que hemos sido llamados con un propósito eterno, Señor. Queremos ser esos jóvenes que cuando nos miren puedan hablar bien de nosotros, que puedan ser como nosotros, Señor, y que no podamos ser nosotros a ellos, Señor, sino que puedan ver algo diferente en nuestra vida y que puedan querer ser como nosotros, Señor, para agradarte a ti, Señor, para darte toda la gloria y toda la honra a ti, papito lindo. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén, jóvenes, qué bendición compartir este mensaje con ustedes. Pongámoslo en práctica. Si es necesario volverlo a ver, vuélvanlo a ver, apunten, hagan sus apuntes ahí lo que les interesó, para que siga siendo de bendición, no solo para usted, sino para su familia, para sus amigos, incluso para sus redes sociales, ¿verdad? Así que Dios los bendiga y gracias por todo. Bendiciones.